Supercrack Estrella presenta. Los magos en la antigüedad tenían contacto con viajeros del tiempo. Siempre nos dicen que los viajes en el tiempo son posibles teóricamente, pero que aún tienen que pasar siglos para poder tener la tecnología necesaria que permita realizar una máquina de tiempo. Pero los viajes en el tiempo hace mucho tiempo que ocurren, antes cuando no había toda la tecnología de la que disponemos en estos tiempos, todo era magia y alquimia. Ahora la magia continúa siendo los mismos solo que se aplica con la tecnología. Pero hubo un tiempo que todo era magia, y la magia lo era todo. Y los magos eran personas ilustradas, que estudiaban en las mejores universidades del momento. ¿Nos quieres poner a esos magos como unos frikis muertos de hambre, que se ganaban la vida con mentiras y hechizos? Nada más lejos de la realidad, eran repitos genios, pero en este video lo que quería contar es que estos magos tuvieron contactos con viajeros del tiempo, que estos magos disponían de cosas que fueron inventadas en el siglo XX y XXI. La élite de entonces, los tatarabuelos de la élite de ahora ya conocían de estos magos, y los usaban. No tenemos datos suficientes todavía para explicarnos el sentido que Felipe II, en su desmesurada desconfianza, otorgaba a la ciencia transmutatoria y a los que la practicaban. Sin embargo, y a la vista de lo que en este video recogemos, nos atrevemos a sugerir que entendía de manera diferente la alquimia y los alquimistas, amante de las relaciones analógicas entre objetos y conceptos, hombre de una cultura excepcional, escribió al menos un libro, actualmente perdido, que nos enseñaba un poco de la manera de operar de su pensamiento. Se interesaba, y no casualmente, por las artes hasta tal punto de que las practicaba intensamente. Pintaba, interpretaba órgano, clave y vihuela, componía, diseñaba obras arquitectónicas. Su opúsculo, conocido por la mención de un lector contemporáneo, trataba de la relación entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres. La alquimia, pensamos, debió de atraerle como ciencia analógica. Queremos recordar su desmedida afición a los cuadros del Bosco, porque sabemos que el Bosco estaba iniciado en la alquimia y que muchos de sus cuadros y en especial el Jardín de las Delicias son tratados de transmutación escritos con imágenes, y sabemos también que una gran cantidad de escritos de alquimia de la Biblioteca Real procede de las colecciones de Felipe II, pero no creemos que le interesara operativamente, porque no consta que la practicara en algún momento. El rey contrataba a alquimistas y les exigía resultados, aunque en ocasiones también aceptaba lecciones teóricas. Otro aspecto poco conocido de Felipe II, dentro de esta concepción basada en relaciones analógicas de semejanza, es su relación con magos. También continuaba una tradición familiar. Su propio padre los había protegido, tuvo por compañero asiduo a Enrique Cornelio Agripa. Felipe inició contactos en su juventud con estos magos. Comenzaron, que se sepa, en Inglaterra, donde conoció a John Dee y se hizo su carta astrológica. En este video de Supercrack Estrella nos centraremos en el mago John Dee, porque este mago nos llevará a una prueba oculta de los viajeros del tiempo. En un escrito de 1564, se dejó constancia de John Dee creyó haber encontrado un jeroglífico importante, un símbolo mágico, hasta ahora oculto, que contenía dentro de su forma el principio unificador de la realidad. Era, según se cree, un microchip que contenía los principios del universo, un microchip en el año 1564 escondido por este mago, entregado por un viajero del tiempo, quién sabe, quizás un viajero del tiempo del CERN. John Dee, el mago que invocaba a los espíritus, o quizás a los viajeros del tiempo. Fue uno de los ocultistas más brillantes del Renacimiento, consejero y astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra. El nombre de John Dee vuelve a estar de actualidad como una persona que abría portales por donde entraban estos viajeros. Gracias al estudio mediante rayos X del cuadro titulado John Dee, realizando un experimento a Isabel I, obra del pintor Henry Gillard Glidoni, se ha descubierto que el lienzo ocultaba detalles sobre la faceta mística del mago renacentista. Según informaba en marzo el diario británico The Guardian, las imágenes obtenidas mediante rayos X fueron encargadas en el marco de la reciente exposición Estudioso, Cortesano, Mago. La biblioteca perdida de John Dee, que tuvo lugar en el Royal College of Physicians de Londres, y han puesto de manifiesto que en un primer boceto de la pintura, el ocultista aparecía rodeado por un círculo de calaveras humanas, que han sido objeto de todo tipo de conjeturas desde su descubrimiento. Y es que Dee fue un maestro en el arte de la comunicación con los espíritus, o quizás no eran espíritus, sino más bien viajeros del tiempo, vistos como espíritus por su apariencia extraña.
Hoy que DE vuelve a estar de actualidad, aunque solo sea a través de los trazos perdidos que el pincel de Glindoni dejó en un lienzo, recordamos su fascinante historia. John Dee nació el 13 de julio de 1527 en una casa de Mortlake, en Londres, en lo que actualmente es un suburbio de la capital inglesa, pero que entonces era una hermosa aldea de Surrey, descendiente de galeses. Su padre era un mercader que acabó convirtiéndose en un modesto oficial de la corte de Enrique VIII. A temprana edad ingresó en la Chelmsford Chantry School y más tarde ingresó en el St. John's College de la Universidad de Cambridge, con 15 años, donde al parecer solo dormía unas 4 horas diarias para dedicarse por completo al estudio y comenzó a sentir auténtica pasión por la astrología. Lo que comenté antes eran genios. Los más inteligentes de la época. Excelente estudiante, en 1546 fue nombrado primer alumno del Trinity College y en 1548 profesor adjunto de lengua griega. Sin embargo, las cosas no tardarían en complicársele. En medio de acusaciones de herejía, realizó distintos viajes por Europa y conoció de primera mano textos herméticos como De Oculta Filosofia, de Enrico Cornelio Agripa, un magnífico compendio de magia natural. En 3 años escribió 4 libros, 2 de ellos en latín y, a pesar de que cada vez circulaban más rumores de una posible práctica de la nigromancia, aquello no impidió que fuera invitado a regresar a Inglaterra, a la corte de Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, quien le concedió varios rectorados, otorgándole una pensión a cambio de seguir realizando sus experimentos mágicos. Y es que entonces, como ahora con el CERN, ya buscaban las mismas cosas. De vez en cuando los viajeros del tiempo ayudaban llevando máquinas, cosas pequeñas que podían llevar en sus viajes, ayudas pequeñas para conseguir una cosa determinada, sin influir en los acontecimientos de la época. Personaje enigmático y un tanto oscuro, recordando que la oscuridad es en algún plano aliada íntima de la luz. La fama de Dee llegó a generar anécdotas, presumiblemente místicas, como el haber conjurado un hechizo contra la Armada Española. Es su tentativa de invadir la isla británica. Al parecer se trató de la publicación de sus profecías, que llegó a manos de los españoles y los predispuso, debilitando su moral, al grado sugestionar su eventual derrota. Quién sabe, quizás esa famosa tormenta que hundió tantos barcos españoles no fue algo tan casual, y algún tipo de tecnología del futuro pudo intervenir en todo aquello. La fatalidad, sin embargo, se abatió de nuevo sobre los españoles, y el litoral irlandés los recibió con unas durísimas tormentas que, junto con el estado deficiente de muchas naves tras las batallas, lleva a decenas de barcos a deshacerse contra la rocosa costa. Miles de hombres murieron ahogados y otros muchos perecieron después a manos inglesas. Los de Isabel I ocupaban la isla entonces y temían una rebelión, por lo que las órdenes terminantes eran, bajo pena de muerte, no socorrer en ningún caso a los españoles que, en la mayoría de los casos, eran masacrados al llegar a tierra firme. De ahí el lamento de Felipe II, al entonar después la legendaria frase: "Yo envié a mis naves a luchar contra los hombres, no contra los elementos". El segundo de los elementos se refiere a una peculiar herramienta que Dee utilizaba en diversas prácticas, entre ellas la síntesis del modelo enochiano. Se trata de un espejo mágico de obsidiana que fue llevado desde México hasta sus manos. Al parecer era un dispositivo que los brujos aztecas utilizaban en sus rituales y el cual, por sí solo, afloraba un extraño poder. Este tipo de objetos son populares en el arte de la adivinación. Se dice que Nostradamus tenía el suyo, y de acuerdo con algunas versiones, los ángeles que transmitían información a Dee y Kelly, se hacían presentes gracias a la superficie de este espejo de obsidiana. Ya en uno de mis vídeos conté cómo la mesa del rey Salomón pudo llegar a los mayas, lo que quiere decir que este espejo, que aún se conserva, era un mecanismo muy avanzado. Dentro de la cultura azteca la pieza se asociaba a Tezcatlipoca, el espejo humeante, deidad de la noche y la oscuridad, y quien formaba parte de los 4 dioses creadores, figuras de enorme relevancia en la cosmovisión de esta sociedad. El Specularium de Dee, su famoso espejo de obsidiana negra, pasó a planos de algunos coleccionistas, hasta que finalmente terminó en las arcas del Museo Británico, donde actualmente se exhibe. Este instrumento pasaría a la historia como uno de los grandes catalizadores de magia, herramientas que, si bien poseen un cuerpo palpablemente físico, tenían la cualidad de incidir en las estepas sutiles de dimensiones alternas.
También inventa un artilugio mecánico en forma de escarabajo de gran tamaño para una obra de teatro, capaz de levantar un hombre en el escenario. Con toda seguridad esto fue entregado por algún viajero del tiempo, algún tipo de máquina antigravedad, y le vuelven a acusar de brujería, siendo expulsado de Cambridge, por lo que decide viajar a Lovaina, Bélgica para salvaguardarse del ambiente supersticioso de Londres, de aquella época. Allí hace amistad con Gerardus Mercator, volviendo a Londres gracias a él con aparatos de navegación desconocidos para la Armada Británica, más aparatos del futuro, de viajeros del tiempo. El resto de sus viajes por el continente europeo los realiza para ampliar sus conocimientos, fuera de las universidades, que por esos años daban más importancia al trivium que al quadrivium, por el que Dee estaba más interesado. En 1581 en su casa de Mortlake, Londres, consiguió tener una experiencia sobrenatural. Se le presentó el arcángel Uriel, o sea un viajero del tiempo. Rodeado de luz, algo propio en los portales dimensionales abiertos por el CERN, quien le regala un espejo, según algunos de antracita y otros de obsidiana, que todavía se encuentra en el Museo Británico de Londres, de forma convexa y extraordinariamente pulimentado. El arcángel le asegura que a través de ese espejo, podrá ver lo que ocurre en otros mundos paralelos. Observar que el ángel o el viajero del tiempo le habla de mundos paralelos. ¿Imaginas a un ángel hablando de algo científico como son los mundos paralelos, en una época donde no tenían ni idea de que era realmente la luna, y a los epilépticos los quemaban por estar poseídos por demonios? Solo un viajero del tiempo usaría ese término mundo paralelo, y podrá recibir mensajes de seres espirituales, en particular de Uriel, considerado el arcángel de la luz, que era muy venerado en la Edad Media. A pesar de ser un arcángel, Uriel fue quitado del santoral cristiano por la extrema devoción que la gente sentía por él, a quien comparaban con el sol, y era él. El monasterio de El Escorial podría ser el lugar de entrada a los viajeros del tiempo, algo así a lo que podemos ver en la serie alemana Dark, una mina que conduce a una máquina de tiempo. Y es que, como digo siempre, las series de ficción siempre nos cuenta cosas reales. Muchos que miran esta serie Dark se hacen la misma pregunta: ¿qué pinta la mina debajo de la central y los viajes en el tiempo? Quizás la razón es que de alguna forma ellos, me refiero a la élite, meten estos mensajes. No para ser entendidos por nosotros los profanos mortales que vivimos en Matrix, sino para ser entendidos por esta élite de satánicos que conocen que nuestra historia en realidad es una patraña, y donde un mundo podría ser mucho mejor que en este donde estamos. El monasterio de El Escorial, una puerta al infierno que Felipe II se encargó de sellar. Su ubicación pudo estar influida por la leyenda local sobre una mina cuyas galerías llegaban hasta las mismísimas puertas del infierno. Con toda seguridad, el monarca conocía el mito cuando levantó allí su particular templo de Salomón. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.